Muchas gracias por estar en el cierre de la jornada 70 aniversario Habitando el Futuro. Estamos muy felices de estar llevando adelante este cumpleaños del museo y bueno, hoy empezamos la jornada con esta mesa, esta charla que tiene que ver con la exposición Océano Interior que se inauguró ayer y curada por Alfredo Brasil, el jefe del departamento educativo del museo, que está aquí al lado mío, y con las artistas Erika Bohm y Aurora Castillo, quienes van a hablar sobre su proceso creativo en las obras que se pueden ver en esta maravillosa exposición que está en el segundo subsuelo del museo, que es una experiencia que ahora le voy a pedir a Alfredo que se dedique a explicar, porque es el quien ha trabajado muchísimo en esta exposición. Así que un gustazo, los dejo ya con Alfredo Brasil. Hola, buenas tardes. Nada, casi que no me creo que hayan pasado tantos días desde la inauguración. Ver tantas caras que llevo viendo días y días, como una sensación de que seguimos acá desde el miércoles celebrando este aniversario del museo. Este aniversario y este programa, Habitando el Futuro, del que Océano Interior es parte. Yo voy a desobedecer un poco a Fernando García, mi compañero, y no voy a contar demasiado de la muestra. Me parece más interesante ceder la palabra a Aurora y a Erika Bohm, dos de las artistas que participan, sin invitarles luego a visitarla y a dejarse un poco atravesar por la experiencia inmersiva, que es lo que intentamos crear en el subsuelo, descender como una forma de habilitar otra mirada distinta a los océanos. Yo traje a modo de moderación y provocación una cita que encontré el otro día de casualidad leyendo El malestar en la cultura de Sigmund Freud, que es un libro de 1929-1930, creo que se escribió un año antes de ser publicado, y un poco una cita para pensar la coyuntura en relación a nuestro vínculo con la naturaleza, en un momento en el que precisamente esta cuestión de lo perecedero y de los límites de la naturaleza se está poniendo de nuevo en tela de juicio. En la versión más aceleracionista y más poshumanista parece que la superación de la muerte y la superación de los límites de la naturaleza pueden ser una posibilidad técnica. Freud, de todos modos, la cita la lleva a otro lugar que es muy interesante, que tiene que ver con la aceptación de esa limitación y con precisamente la apertura a una serie de preguntas que tienen que ver con la naturaleza como una caja de resonancia también. Me parece que para cederle la palabra a Erika quería como preguntar, que es como en realidad a las dos, ¿cuál es el estado de ánimo con el que se acercan a la naturaleza? ¿Cuál es la perspectiva, los sentimientos con los que acuden a trabajar a la naturaleza como parte de su proceso de investigación y de creación artística? Así que le voy a ceder la palabra primero a Erika, luego a hablar de Aurora y luego, para terminar, si les parece, si hay alguna pregunta, podemos abrir a la participación del público, ¿sí? Bueno, gracias. Hola, muchas gracias. Primero quería agradecer esta invitación, agradecer tanto a Alfredo, a Victoria por esta invitación a participar en la muestra, a Patricia Orellana y también a Fernando por invitarme para participar en esta conversación. Y cuando Alfredo me comentaba los días anteriores cómo podíamos abordar esta charla en relación a cómo las artistas que estamos participando de la muestra y otros colegas nos acercamos a la naturaleza, empecé como a rastrear un poco personalmente, ¿no? mis inquietudes, ¿no? Y quería traerles como un poco la experiencia más extrema que tuve con la naturaleza, que fue un viaje que hice a Antártida hace muchos años en relación a una residencia en la cual participé, que se llamaba Residencia Arte en la Antártida, coordinada por Andrea Juan. Allí tuvimos la posibilidad de viajar muchísimos artistas y experimentar no solo ese continente tan hermoso y complejo, sino una vida totalmente extraña, fuera de tiempo, donde convivíamos con científicos, personal civil, militares. Entonces quería traerles un poco, invitarles a compartir este viaje con fotos que quizás no pertenecen a la obra exactamente que pueden ver en la sala o que van a poder ver en las piezas que vean, sino contarles un poco cómo fue ese viaje
Y empezar contándoos que Antártida es un continente que se rige por un tratado antártico, que es un tratado que firmaron muchísimos países en su momento, y es un continente que no tiene fronteras, solo tiene administraciones, o sea, es un continente que no tiene dueños, no es extractivista. Ese tratado fue un tratado muy espectacular que se firmó entre los países que originariamente firmaron el tratado, y luego hubo otro tratado que fue un anexo, que es el Protocolo de Madrid, que fue el que sentó las bases del cuidado sobre ese lugar, ¿no? Ese lugar es una joya que tenemos en nuestro planeta, que esperemos que las naciones sigan teniendo cuidado sobre ese lugar, porque la cantidad de minerales, de animales, de fósiles que existen en ese lugar es indefinible. Siguen habiendo investigaciones. Y bueno, ese tratado antártico lo que planteaba era que las personas podían ir a habitar ese lugar únicamente con propósitos científicos, y los militares podían ayudar en los traslados y en la logística. Entonces, un poco con eso quería mostrarles un poco cómo fue ese viaje, y también luego hacer un link, sobre todo con la muestra en la cual estoy participando. Así que, bueno, espero que les guste un poco esta presentación, y acá les cuento un poco. Uy, me fui muy para adelante. Argentina tiene muchísimas bases en el continente antártico. Acá tienen un planito. Yo, por suerte, estuve en Marambio y en Base Esperanza. Marambio es una base de llegada, es la primera base a la cual llegan los científicos y el personal civil. Argentina, esa es la zona de la península antártica que administra Argentina. Argentina declama ese territorio, no lo reclama, sino hay otros países que están reclamando ese territorio, que es Chile e Inglaterra. Y bueno, contarles cómo se llega a Antártida. Se llega a través de aviones, que son los aviones Hércules, en una base que está en provincia de Buenos Aires, en Palomar. Mostrarles un poco cómo se llega a ese territorio que es tan increíble. Así viajamos. Ese es el interior del avión. Ahí compartimos mucho tiempo con científicos y con personal militar. Por ejemplo, tuve la posibilidad de viajar con 2 científicos españoles que habían hecho muchos mapas que había bajado de internet, o sea que los tenía al lado. Básicamente fue realmente un lujo hacer ese viaje. Ahí atrás pueden ver esos cajones naranjas, son todos los elementos que utilizan los científicos para trabajar. Es un avión de carga, entonces no tiene asientos, se viaja así en esas redes. Y después que el avión sale, el avión no tiene autonomía para llegar a Antártida, entonces hace una parada en Río Gallegos. Son viajes muy largos porque los aviones no tienen una velocidad como el avión de pasajeros común. Entonces, un viaje de Río Gallegos puede durar 8 horas, entre 6 y 8 horas. Entonces, cuando se estabiliza el vuelo, ya se pueden hacer cosas como charlar, dentro de lo que permite un poco el sonido, porque no está acustizado, no tiene adentro no tiene ningún tipo de acústica, entonces es un poco imposible charlar básicamente, pero se pueden hacer otras actividades. Y aquí, después de pasar por Río Gallegos, esperar 3 o 4 días a que se abra una ventana para llegar al continente, llegamos a Marambio. Marambio es una base de paso donde, como les contaba, hay muchos científicos, artistas, por suerte también pensando en esto que hablábamos estos días en las jornadas, ¿no? Como entre colegas, amigos, como el arte nos permite llegar a otros espacios donde hablábamos con Aurora, ¿no? Como donde realmente tenemos la posibilidad de dialogar con gente increíble que estamos ahí al ladito, muy cerca, ¿no? Y bueno, contarles esto, que tardamos en salir de Marambio para Esperanza por las condiciones climáticas. Estas son fotos de 3 días distintos. Como ven, es totalmente hostil el paisaje. Y ahí se abrió una ventana y llegamos a poder tomar el avión, que es otro pequeño avión que nos llevó a la península, a esa parte de la península donde íbamos, que es Base Esperanza. Acá pueden ver como el motorcito del avión, y ese es el glaciar Buenos Aires, que es donde anevisa el Twin Otter, que es ese pequeño avión. Atrás pueden ver el Monte Flora, que es un monte que tiene una infinidad de
fósiles, como les contaba, nada se puede tocar ni llevar a continente, salvo los especímenes que están ya en museos que ya han sido trasladados por científicos. Pero bueno, la idea de cuidar un poco ese espacio es también un compromiso de todos los que pisan ese lugar, ¿no? Compromiso como muy interno de las personas que acceden a ese lugar. Entonces contarles un poco, mostrarles un poco fotos de la base. Esta es Base Esperanza, que es una base civil con administración militar, como les contaba. Tiene una escuela donde los alumnos, una escuela que depende de Tierra del Fuego, donde los alumnos pueden educarse durante el año que les toca estar a sus familias. Pueden ver también, les voy a pasar unas fotos de cómo es el espacio, el clima, los tonos, los colores. Antártida no es blanca, tiene mucho color realmente. Los témpanos son impresionantes, el sonido es increíble realmente. Y acá les voy a mostrar un poco diferentes momentos climáticos, ¿no? Tormentas, bueno, pasamos un montón de situaciones así más extremas con el clima. Y eso también fue moldeando un poco mi forma de pensar el trabajo y de pensarme a mí misma, ¿no? Este viaje realmente me cambió la vida. En muchos aspectos. Primero, hay un nivel de comunidad como muy zarpada en ese sentido. No tenés tarjeta de crédito, no tenés tarjeta SUBE, no hay llave. O sea, las casas es como una especie de fantasía, ficción. Un poco traje unos pingüinos en 2 meses. 2 meses. También hay algo de la temporalidad, que está bueno lo que preguntas, Victoria, porque ahí no hay tiempo, el tiempo lo rige el clima, ¿no? Entonces te puedes quedar como 2 meses, te puedes quedar como 1 mes, te puedes quedar 3. Si no agarrás el momento en que te tenés que ir, probablemente te tengas que quedar 1 mes más. Entonces ahí hay una condición que para mí rige todo, que es el clima, y que hay que aprender a verlo y a leerlo y estar en función de eso, ¿no? Como que uno no termina siendo un individuo ahí, como terminás funcionando en ese ecosistema que te recibe por completo. Y un poco ayer, estos días, ¿no? Como en estas charlas que contábamos tan intensas, y un poco inspirada por la obra de Pierre Wuig, del pingüino albino. Pobre Fernando, lo tuve hasta tarde con mi PDF, porque ayer a la noche, después de la fiesta, estaba editando fotos y se me ocurrió traerles un poco de esta maravilla. La Base Esperanza está montada al lado de una pingüinera que tiene 440.000 ejemplares que van todos los años a procrear. Entonces es como una gran maravilla ver estos seres. Estos son unos pingüinos Adelia, es una colonia de pingüinos Adelia y de pingüinos Papúa. Yo tengo otra pregunta. Sí. Si antes de ir a la Antártida tenías un proyecto ya pensado o si encontraste... Sí, ahora sí. Tuve varios amigos, colegas, artistas que viajaron. Bueno, Carla Graciano, una artista que falleció hace unos años, que fue como una promotora después Guido Llanito, Gaspar Acebo, fuimos varios los que viajamos, y a mí me pasaba que no encontraba ningún proyecto que me hiciera como aplicar, ¿no? Me parecía tan inmenso. Y ahora les voy a mostrar lo que encontré. Pero esta pingüinera lo que tiene es que está dentro de la base, entonces es una convivencia entre pingüinos y humanos, básicamente. Ahí pueden ver esos que tienen el trajecito más oscuro, son los pichones, que cuando cambian la pluma ya se vuelven adultos y se van. Los pingüinos habitan solamente el territorio entre septiembre y octubre hasta fines de marzo. Después vuelven a los packs de hielo y vuelven al otro año para procrear. Usan los mismos nidos, que están construidos de piedras. Acá pueden ver a los amigos chiquitos. Y lo que hacen es, los progenitores van a juntar krill para alimentarlos. Salen en filas, ahí se puede ver la parte de la base.
Entonces es como muy importante no impedirles la circulación, porque salen en grupos de 15, 20 pingüinos, caminan mucha cantidad de kilómetros y probablemente si se distraen vuelven al otro lugar sin comida. Entonces una de las cosas que hay que hacer cuando estás ahí es no acercarte básicamente, porque si se distraen, sobre todo cuando van así recorriendo, pueden volver sin comida. Eso fue como entender que uno tenía que mantenerse muy al margen de todo. Es un ejercicio muy interesante con uno mismo, ¿no? Y acá está el proyecto con el que participé, que encontré unas fotos de Frank Hurley, que fue el fotógrafo de la expedición. Sí. ¿Cómo sacaste las fotos? Tenía un zoom, pero ahí estaba atrás de una piedra. Ahí está la piedra. De hecho, no podía encontrar, porque lo que tienen también es que son muy curiosos y se acercan. Entonces, como ven algo que brilla, un equipo o algo, y se empiezan a acercar y no te das cuenta y lo tenés ahí. Y vos decís, te quiero agarrar, pero no puedo. Perdón, me salió el... ¿Cuánto te sale? Y ahí encontré esta foto de Frank Hurley, googleando básicamente. Él acompañó a la expedición Endurance, que fue una de las más importantes, y hizo un registro maravilloso de todo eso, ¿no? Atrás se puede ver el barco, si lo ven ahí arriba, es una... Sí. Sí. Muy en la línea del vídeo justo de Pierre Hugues, ¿verdad? Este inconsciente que tenemos óptico del mundo de las expediciones del siglo XIX. Total. Y quedé maravillada con esta foto y empecé a buscar otras fotos de él donde también están estos cristales de hielo, que son flores que crecen, que se generan a partir de una diferencia de temperatura entre el agua de mar y el hielo, y unas grietas que suceden entre y el vapor, básicamente. Y se arman estas flores que crecen en el Ártico y en el mar Antártico. Entonces, con esta idea, mandé un proyecto y fui seleccionada, por suerte, y viajé. Y bueno, hay una foto de Hurley y esa soy yo con el traje que me habían prestado los científicos con los cuales tuve el placer de trabajar, que me adoptaron un rato ahí. Entonces presenté ese proyecto, me conocí una bióloga maravillosa, Jessica Charandini, que me llevó con su grupo a buscar esos cristales de sal, a esa utopía de buscarlos realmente, porque era muy poco probable que los encuentre y yo sabía que eso podía suceder. Entonces entramos como en un juego de querer encontrarlos, sabiendo que probablemente eso no iba a suceder. Ahí está Jessica con el equipo. Y salíamos varios días. Ellos estaban haciendo una investigación sobre el agua de mar y las diatomeas, y iban a hacer tomas de agua todos los días o cuando les permitía. Entonces cuando podían nos llevaban. Ahí estoy yo con los binoculares buscando algo, mirando témpanos también, y ellos están haciendo sus investigaciones. Y bueno, ¿qué es lo que encontré, no? En realidad no encontré lo que fui a buscar, pero encontré otras cosas maravillosas que fueron parte de esta travesía. Esto es casi ahí, casi, pero no. Igual me gusta ese casi. ¿Y por qué no estaban? ¿Te dieron alguna respuesta? Porque había es una diferencia de temperatura, claro, y suceden en un momento y quizás sucedieron y ya no claro, te fuiste y no estás. Y después encontré, bueno, también cristalización de sal en las piedras, bueno, estas maravillas que aparecían ahí, ¿no? Esto también es una cristalización de agua de mar en el buque. Volvimos en un rompehielos ruso que tenía unas claraboyas muy chiquitas y ahí cristalizaba muy bien el agua de mar, y estas las pude sacar ahí. Sí, hay como dos registros en las imágenes. Uno que se acerca más a la imagen, antes decía inconsciente óptico, de las expediciones, del mundo de la aventura, de la Antártida, de la expedición, la navegación, el artista como viajero. Hay un mundo de imágenes que asociamos también con lo documental, con cierta función documental de un artista registrando el clima, algo invisible, ¿no? Pero luego hay otro tipo de imágenes en tu trabajo que un poco transgreden esos códigos más documentales.
Ese luego también en el caso de Aurora va a pasar, ¿no? Esta pregunta por lo objetivo y por lo subjetivo, cómo se negocia ser espectador de la Antártida o estar en la Antártida experimentando procesos climáticos. Sí, a mí me pasaba un poco que a mí me gusta mucho coleccionar imágenes, tanto del espacio, de la Tierra, y que me parecía que hay mucha gente muy buena haciendo eso. Entonces, que yo tenía otra cosa también para ofrecer, ¿no? Quizás algo de misterio, ¿no? De ir por ese camino de lo más abstracto, de no... sí, un poco eso. ¿Aurora? ¿Querés contestar? No, luego, ok. No sabía si... Sí. Luego prolongamos la pregunta cuando venga Aurora. Entonces, Jessica me animó y me entusiasmó a hacer los cristales en su laboratorio, y hicimos los cristales en su laboratorio, y este fue el resultado. Me prestó su microscopio, hicimos los cristales con agua de mar, de ahí de la bahía donde estábamos viviendo esos meses, y acá les traigo como algunas de esas imágenes donde, bueno, no encontré lo que fui a buscar, pero encontré un montón. Y acá les quería traer una referencia de otras obras que tienen que ver con la cristalización o cristales que hago en mi estudio, que son cristales de sulfato de cobre. Un poco como para que vean esa relación también con la cristalización. Y después les quería mostrar así rápidamente, no sé si estoy como... otro trabajo que hice también. Porque... Una sola preguntita te quiero hacer, Erika, pues se me va a olvidar. ¿El paisaje de Harley es posible a pesar del calentamiento global todavía? ¿O el calentamiento global, perdón, toda la fiesta de anoche todavía? Sí. Qué buena pregunta. Bueno, esto que les contaba, que viajé con estos dos científicos que hacían los mapas, ellos me comentaron que en 100 años ellos venían haciendo dataciones y tomando muestras, y que en 100 años ese glaciar, por ejemplo, el glaciar Buenos Aires, que es donde neviza se había retraído, como decirte, no sé, 10 kilómetros, ¿entendés? Como una locura. Yo respondo desde la obra de Pierre Huyghe también. La obra, si no la vieron, bueno, nada, les invitamos a que le echen un vistazo, son 20 minutos de vídeo. Y justamente el punto de partida de esa película, de exploración, de investigación del paisaje antártico, es la búsqueda de una isla que nace como consecuencia del deshielo. O sea que más que aparecer o desaparecer, como que hay que verlo, entiendo, en términos también de proceso, de apariciones y desapariciones, claro, de mutaciones de una topología que está no solo a lo largo del año, sino a lo largo de siglos y de ciclos más grandes en continua transformación. Sí, es increíble eso. Y bueno, les traje también esta pieza que la hice varios trabajos, porque también lo que pasó es que es tan increíble ese espacio y ese lugar para trabajar, y a mí me generó muchas ideas, imágenes, diálogos. Entonces no hice solo ese trabajo de buscar esos cristales, esas flores, sino hice muchísimos más, ¿no? Porque había llevado papel fotográfico, había llevado, bueno, muchos materiales para trabajar, entonces en el tiempo que no estaba haciendo una cosa, hacía otra, ¿no? Y está como muy presente ese tema de la conservación del territorio, y a partir del Tratado Antártico del Protocolo de Madrid, en el cual dice que no podés remover ningún espécimen, ninguna piedra, ningún fósil de Antártida, decidí hacer estas piezas que son material fotográfico, fotosensibles, son papeles fotográficos que fui dejando en el territorio, y fui apoyando diferentes piedras para que el sol las hiciera posible ese contacto, ¿no? Lo que quería era como intentar preservar y conservar ese contacto con ese material, ¿no? Y el papel no está fijado y no tiene el proceso de revelado habitual. Únicamente lo fijé cuando volví al continente, porque también no se pueden llevar químicos. Entonces, bueno, la idea era un poco respetar todo el trabajo
Y un poco me parecía como interesante traer esta imagen última como para ya entrar en el trabajo que me invitaron a presentar acá en la muestra del subsuelo, que estoy muy agradecida por esta invitación y muy contenta porque es una obra que no solo quiero mucho, sino que se está mostrando de una manera muy diferente a cual fue realizada. Básicamente esta obra nació en un libro, empezó siendo parte de un libro que se armó para Documenta. Claudia Fontes, Pablo Ruiz y Paula Fleisner nos invitaron a 14 artistas y escritores, entre los cuales está Virginia Buitrón, que está por ahí, que participó también y está participando de otra muestra acá en el museo. Naturaleza Arquitecta, y ahí Claudia nos invitó a participar y a charlar y a hacer una conversación que duró varios meses, donde armamos un libro, donde intentamos trabajar todo lo que tenía que ver con el mundo del universo de lo no humano, ¿no? Y esos diálogos entre interespecies, esos diálogos imposibles y posibles, donde los artistas colaboramos con imágenes y los escritores con textos, y después fuimos mezclando muchas situaciones, y esta obra que partió de este libro, luego fue a pared, ahora la pueden ver, la van a poder ver abajo en tridimensión, y bueno, contarles eso, mostrarles un poquito cómo fue mostrado originariamente en el tráiler blanco. Y ahí lo que empezó a pasar es que entre todas esas charlas que teníamos entre los escritores y esa vorágine increíble que es charlar con colegas, ¿no? También, y donde todos estamos trabajando ideas y imágenes, ¿no? Y empecé como a investigar esta extracción de hielo. Se llama hielo testigo, y los científicos lo utilizan mucho para hacer dataciones temporales sobre el cambio climático. Entonces, encontré una investigación de 2 científicos ingleses, Maslin y Lewis, y ellos habitualmente hacen estas extracciones y empezaron a hacer dataciones sobre estos hielos testigos, y detectaron que entre el año 1600 y el año 1610 hubo una baja de dióxido de carbono muy importante que había quedado guardada en el hielo, ¿no? Y ellos atribuyen esa baja de dióxido de carbono a la matanza realizada por la conquista de América, donde murieron más de 56 millones de habitantes, y esa huella de esa civilización destruida queda guardada en el hielo, ¿no? Entonces, cuando leí esta investigación me atravesó por completo y me pareció algo que tenía que hacer algo, ¿no? Y ahí me acordé de unas imágenes que había tomado en el Polo Norte, porque después de Antártida viajé al Polo Norte con una amiga que me hice en Antártida, básicamente, porque nos teníamos que ir al Polo Norte, básicamente. Y fui a esa islita, que en realidad no es una isla, es un archipiélago que se llama Svalbard, que está al norte de Noruega. Sí. Y es un archipiélago hermoso que también es permafrost, igual que Antártida. Permafrost es un suelo que no crece nada en ese suelo, es realmente un freezer. Este es el paisaje que nos acompañaba todos los días. Y nosotros hacíamos muchas recorridas, ¿no? Y en esas recorridas encontré estos hielos que estaban al borde de esa playa. Y estas fotos las guardé muchos años hasta que surgieron, ¿no? Como esa cosa que tenemos los artistas, que guardamos cosas que no sabemos muy bien qué hacer hasta que un día aparece algo y decís, es acá, ¿no? Y me acordé de estas imágenes que tienen oxígeno guardado ahí adentro. Todas esas burbujas que ven es oxígeno. Y memoria, sí. Sí, entonces empecé a pensar esa investigación de estos científicos ingleses, cómo el hielo puede guardar, ser testigo de los acontecimientos de los humanos en el planeta. Y en términos ontológicos, un archivo fungible que se deshace, sí, es como muy paradójico también, sí, ¿no? Sí.
Y un poco también contarles que este lugar, Longyearbyen, que es el pueblo donde estuve, tiene un reservorio de semillas, que es el reservorio de semillas de la humanidad, que es un arca básicamente de semillas, donde están almacenadas todas las semillas del mundo. Los noruegos hicieron un freezer natural. Cavaron 100 metros bajo tierra, hicieron esta construcción increíble y ahí están conservadas todas las semillas del mundo. Y me pareció interesante traer esta idea, ¿no?, de que el hielo puede conservar tanto la vida como el registro de la muerte, ¿no? Y que es como un potencial archivo y testigo de todo lo que sucede, ¿no?, como en el mundo. Y un poco pensando en estas jornadas que nos acompañaron estos días y todos los artistas y amigos que pasaron a hablar, ¿no?, como reflexionando sobre lo que hacemos, ¿no?, que los artistas somos canales también de inquietudes, de obsesiones, información. Y me parecía como interesante traerles esto para pensar cómo conservar y resguardar nuestros hielos en este momento tan tremendo, ¿no? Y nuestras semillas y bueno, cuidarnos, ¿no? Y que el museo nos permita también mostrar esto y cuidarnos entre todos, que creo que es el motivo, ¿no?, por el cual, no sé, muchos estamos acá, cuidarnos. Sí, pensaba solo como paréntesis el permafrost también, lo paradójico del permafrost, ¿no? Se supone que para mantener el nivel de computación que la inteligencia artificial necesita diaria, el clima tiene que ser el permafrost. Pero claro, esto es más complejo aún porque es el permafrost en una parte del planeta y en otra parte no el permafrost, sino todo lo contrario. O sea, el cambio climático como que se reivindica más que como un cambio de clima, como un cambio extremo de clima, como la necesidad de pensar la habitabilidad, nuestra habitabilidad en escenarios extremos, ¿no?, cada vez más extremos. Mención aparte, merece toda la estética de los artistas viajeros, que sería como para convocar a un seminario exclusivo, ¿no? Justo con Claudio Iglesias es un tema que tenemos como en conversación siempre, la estética de los artistas viajeros y lo importante que ha sido también para generar información que luego se ha convertido en ciencia científica, ¿no? Porque los científicos tienen eso de la expedición. Claro, ahí quería llegar, a los científicos. Aurora, estuviste trabajando con científicos codo con codo en un proceso extradisciplinario, ¿no?, donde ya se confunde quién es el artista, quién es el científico, qué hace uno, qué hace otro, cómo es la conversación, para qué sirve en términos científicos lo que hace un científico en diálogo con un artista y en términos artísticos también incorporar la mirada de una persona que no participa de los circuitos de exposición normalmente. Sí. ¿Nos quieres contar cómo fue un poco el proceso de compartir espacio de trabajo con ellos? Sí. Sí. Bueno, primero gracias por venir a escucharnos. Qué hermoso todo lo que compartiste, me quedé muy cómodo. Gracias, un aplauso para Erika. Entre como sí. Franco, pasamos a la presentación de Aurora. Erika, menos mal que decías que te daba miedo hablar en público. No, después fue como súper relajado. No. Rompiste el hielo. Ya cambiamos de ecosistema. Rompiste el hielo, bueno. Buenísimo. No, sí, Aurora Castillo. Bueno, sí. Bueno, sí, Aurora Castillo me presentaron. Bueno, primero quiero agradecer porque vinieron a escucharnos y por estar participando en esta muestra que claramente está reuniendo muchas maneras de mirar y pensar el océano, y creo que eso es lo interesante que también los artistas podemos aportar, como pensar de otra manera o ensayar maneras de ver y de pensar estos ecosistemas que, como vos también señalaste, están en riesgo, como algo re importante estar mirándolos hoy en día y cómo los miramos. Y bueno, cuento entonces a esto de la pregunta que ibas. Esta es la imagen primero del Intermareal, que es el lugar en donde fui a investigar. Esta es una imagen del Intermareal de las Cruces, que es una playa en Chile, a la altura de Santiago de Chile más o menos, donde hay una estación de investigación costera de la Universidad Católica de Chile, donde yo fui también a hacer una residencia en el 24. Son tan importantes las residencias, evidentemente, como que dan todo ese puntapié
Y ahí conocí a la bióloga con la que luego colaboramos para el video que está en la muestra. Pero pongo esta imagen porque también la pregunta que, bueno, para contextualizar un poco el espacio, pero porque también esto de por qué no, con qué estado de ánimo, cómo nos aproximamos a investigar o acercarnos a la idea de naturaleza, pero yo igual la idea de naturaleza no la pienso más como que es una interrelación de agentes, de diferentes entidades vivas y que a veces da la forma de un paisaje, a veces da la forma, ¿no? Entonces, bueno, me acerco más que nada desde una curiosidad y desde un deseo, porque como que esas cosas son, no sé, que te dan como una excitación, ¿no? Como algo que, no sé, que querés ir y tocar y meterte a ver qué está pasando y entender cómo hacerlo y cómo mirarlo. Eso, obviamente al agua no podemos ingresar así como estamos, siempre estamos mediados por alguna tecnología, y también, o sea, para bucear, por ejemplo, pero también para poder acceder a lo que hay ahí, ¿no? Como también ahí aparece esta investigación de cómo lo vemos. Todo lo que conocemos del océano es a través de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de imagen podemos producir? Y ahí, bueno, yo me acerqué en esta residencia, conocí este lugar y me metí por primera vez con una cámara de la bióloga, Catalina Rus se llama, le digo, la bióloga, siempre me refiero a ella, sí. Que no pudo venir porque está en Chile y estaba trabajando en Galápagos esta vez, en realidad no estaba en Chile. Pero va a venir en algún momento porque por suerte la muestra dura un año. Por primera vez, entonces entré a mirar y entré con esta cámara que es una cámara de investigación científica y tiene varias funciones. Una de ellas es función microscopio, entonces ya genera un tipo de imagen que permite ver un poco más, como más de cerca lo mismo, pero así sacando una foto. Entonces saqué estas fotos. Se ve un poquito agrandada acá, pero saqué estas fotos de todo lo que hay en el bosque de algas, que son huiros y cochayuyos, se llaman, así le dicen en Chile, a las algas. Cuento un poco porque por ahí se da muy por sentado, es un ecosistema de macroalgas, ¿no? O sea, son enormes realmente, son largas, son a 6 metros, pues una tira así, que acá se ve solo un pedacito. Y ese bosque es lo que se llama especie ingeniera que permite en todo lo que, en las rocas en las que crecen, como veíamos en la otra foto, permite que aniden un montón de peces, muchas especies, es como si fuera el lugar en donde se originan cosas que luego salen al resto del mar, ¿no? Entonces es un espacio que está construido por esos vínculos y eso fue algo que también fui entendiendo y que después es el foco del video. Pero ahí Aurora, justo la gran hipótesis de Naturaleza Arquitecta está de la Agencia de la Naturaleza, sí. La naturaleza como proveedora también de arquitectura. Total. En el océano tiene, ¿no? Sí, como una importancia. Son especies ingenieras, incluso se le dice, total. Pero algo que también me maravilla es que es circular, no es como el bosque de algas es lo que le da lugar a otras cosas, pero a la vez también esos vínculos de todo lo que crece ahí le da también su lugar, le da su vida a esa especie, a las algas. Incluso una de ellas dos, no me recuerdo cuál, los discos se llaman, que son como las raíces, crecen como con unas cavidades muy extrañas, que son también porque ahí adentro se meten, por ejemplo, peces que tienen el mismo color. Entonces, de alguna manera también fueron como evolucionando en conjunto, y entonces no existe una sin la otra. Entonces también, yo después más adelante les contaré cuando llegamos a la parte del video, que también elegí entonces mirar lo que está en la base del bosque, no el bosque, ¿no? Como la grandeza del bosque. Pero bueno, estas fotos cuando yo las saqué a mí me maravillaron porque se nota mucho todas las cositas que están flotando, que son... O sea, es como la nieve marina, que está completamente repleta de vida. Y es eso como la base de toda
la alimentación de todo lo que va a venir después. Pero cuando se las mostré a la bióloga, algo muy copado fue que ella me dijo, bueno, es como que cuando yo saco y no saco nada. Es como esta foto es como no se ve nada, es como que no quedaron muy buenas. Y yo fue como, a mí me habían encantado, esta sobre todo es mi favorita. Y entonces le digo, no, pero a mí eso me interesa. Y ese desencuentro también estético fue el punto de partida de nuestra colaboración, porque para ella bajar a sacar fotos era capturar un espécimen entero, poder medirlo, poder entenderlo, ¿no? Y lucirlo también. Y también todas esas ideas de lo artístico, como lucir la belleza de este lugar. Entonces, como que también ahí fue como, bueno, acá tenemos una punta para empezar a colaborar, que es tratar de entender cómo vos mirás, cómo yo miro y cómo se puede construir una mirada entre las dos. Entonces, bueno, esta es porque este pedacito, esto es una lapa, que es un tipo de molusco, que le crecieron un montón de alguitas, y eso también es algo que yo encontré ahí y que luego lo fui a mirar en el laboratorio en la lupa. Y cuando miré en la lupa, apareció esto es lo que está ahí, que literalmente yo miré por la lupa y como vi unos ojos que me estaban mirando a mí, que en realidad no son ojos, pero para mí son ojos boca, les digo yo a los picorocos, que son barnacles, cirripedios, que están ahí, que se abrían y se cerraban y sacaban como una lengüita, pero no es una lengua, son los cirrios que filtran el agua. Literalmente estaban filtrando también y alimentándose de todo lo que en las otras fotos se veía, ¿no? Como toda esa brumita. Me quedé horas con eso y ahí empezó esta observación y como para mí es muy importante pensarlo del ojo-boca porque es una manera de decir, bueno, así entonces por ahí uno hay que aproximarse a esto, ¿no? Como una manera de mirar que a la vez es como una manera de, con esa curiosidad como sensorial, ¿viste? Como percibir ese lugar. O sea, por lo pronto el picoroco está percibiendo el mundo, filtrando el agua, ingresándolo a su organismo. Sí, hablabas de distancia y de mediación, de separación, y sin embargo no estamos en el mundo romántico de la distancia, de lo sublime y de lo bello, ¿no? Donde la distancia es la mirada del espectador sobre la cosa y no hay una devolución de la mirada. Acá hay unos ojos que te miran, hay una naturaleza que es eso, una relación de relaciones, pero cada vez es algo que te devuelve la mirada con lo que te comunicas, ¿no? Es interesante que ya no eres un espectador simplemente, sino que hay otra relación con lo que estás viendo. Total, y yo entonces traté de especular un poco cómo sería esa mirada que me estaban mirando. Entonces, después de acá salió el video Picorocos, que es el que hice el año pasado, donde, bueno, un poco el ensayo fue tratar de ver desde ese ojo-boca el océano. Entonces, pensar si uno se acerca al océano a través de las mediaciones de la tecnología, bueno, cómo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la científica lo hacía para medir, para determinar, y muchas veces también, y el documental lo hace también para mostrar, para poder, como que había algo también de, bueno, vamos a ver, voy a conocer un ecosistema que no conocía y cómo lo voy a mostrar, y esa reflexión un poco... cuando empezamos a trabajar en conjunto fue como tratar de no conquistar con la mirada o de no determinar ni explicar, sino poder como acompañar una visión, ¿viste? En el video que estoy mostrando acá también fue eso, como, bueno, voy a avanzar un poco más rápido, pero cómo poder acompañar a esas especies que están viviendo ahí, como si el relato fuera ir por ahí. Bueno, no sé si me perdí un poco. Esta es una imagen de este video Picorocos que les contaba, que es de archivo esta imagen, de otra expedición, no la del CONICET, porque es otra empresa que tiene también este robot, pero que también fue parte de ir un poco más profundo y entender esto de cómo la tecnología está mediando siempre nuestra mirada. Entonces, bueno, también poder encontrar que estos seres también están viviendo con estas máquinas ahí abajo, ¿no? Como que hay también otros agentes que son parte como de nuestra
nuestras tecnologías que están como compartiendo el espacio. Entonces un poco eso rompe también lo de lo sublime, o rompe un poco esta idea de que haya una cosa en el espacio, en el océano como inaccesible, o no sé, ¿no? Como en realidad estamos muy ahí, pero ¿qué presencia? Entonces es como cómo queremos estar. Bueno, y entonces esto ya es del proceso de grabación, que no puse tantas imágenes, que ahora cuando veía las tuyas dije estaría bueno. Por supuesto, nos metimos mucho en el mar, en bote, buceamos, y también esto que vos decías de que el clima determina todo. En el mar también uno tiene que esperar a mirar la tabla de mareas, y es como, hoy va a estar bueno para ir a las 5 de la mañana, así que mañana te levantás a las 3, bueno, listo. Como que todo el tiempo había que estar muy disponible para eso, y entonces poder ir también. 2 meses estuve ahí, era como cuando hay que salir, ¿viste? Y entonces no sabías. Tuvimos 1 mes y medio de mar bueno, como le decían, para poder meternos, y recorrimos varios lugares de ahí, de la costa chilena, el litoral chileno. Esta es una imagen, no la tomé yo, pero para que se vea un poco, no sé, me parece maravillosa. Porque siempre se bucea de a 2, buceaba Catalina y algún otro biólogo que se entusiasmaba y quería venir con nosotros. Y estos son como unos pasadizos que hay entre las rocas, que acá se ve todo azul, pero después cuando iluminás empezás a ver todos estos colores y esta cantidad de diversidad que hay. Toda la roca está cubierta de distintas vidas en muchas escalas. Es como un frenesí alimenticio permanente, cubriendo todo, y eso, bueno, no sé, es maravilloso. Y hablando de maravilla, sí, y de maravilloso, poner el acento en la belleza también. Sí. La belleza como una forma experiencial de conocer, entender que hay una forma emocional. Este sí. Sí. No, eso, simplemente, ¿no? Como que en ambas presentaciones, más allá de la belleza según lo sublime o lo bello, ¿no? Como forma de conocimiento, como forma de transmisión, sí, de una experiencia que es tuya, personal, pero que estás trasladando también a un vídeo que compartes con un público. Pero bueno, ahí también es como, bueno, lo que conversábamos bastante sobre, entonces, como pensar en la estética oceánica, entonces, ¿qué es esa belleza? Porque como que hay muchas cosas ya de las ideas previas, ¿viste? De lo que uno piensa que es. Nada, es belleza porque sí, pero un poco el ejercicio con Cata fue de construir un poco ambas miradas y mezclarlas, ¿no? Como cómo yo estaba mirando, qué me imaginaba que iba a encontrarme, cómo me imaginaba que lo iba a mostrar, ella también qué esperaba. Bueno, como que en la colaboración transdisciplinar el ejercicio es ese, buscar un lenguaje común. Y ahí estuvo muy bueno porque bajábamos, sacábamos estas fotos y después se armaba un poco la dirección de qué imagen mostrar. Y un ejercicio clarísimo al principio fue, bueno, no vamos a mostrar una estrella entera, por ejemplo. Vamos a tratar de enfocarnos en el contacto del animal o de las esponjas con las otras cosas que hay, como que toda esa red de relaciones y devoraciones y como abundancia química y color son contactos que constituyen esta especie que nosotros decíamos, este hábitat de macroalgas. Entonces fue como busquemos ese contacto nada más, así, y como capturarlo eso. Después había muchas cosas también de, qué sé yo, la marea te arrastra todo el tiempo, entonces no podés lograr una imagen como grabar lento así la estrella como pasando por la roca, porque todo el tiempo el agua se iba llevando, y entonces era, bueno, eso es parte también del proyecto. Hay que moverse, no puede haber una cámara fija. Entonces dijimos que en un momento íbamos a poner cámaras fijas y fue como, no lo hagamos, y que de repente la marea y el movimiento del agua y todo lo que pase sea parte de lo que vamos a mostrar. Claro, eso de alguna manera me preguntaba, siento la mirada que pasaba con los otros sentidos. Claro. En esa investigación, ¿no? Como si la mirada fuese, bueno, todo un organismo
como que acompaña esa mirada que pasaba, ¿no? Por el aroma, con tanto el movimiento, todo. Sí, no, sí, bueno, hay algo que es muy loco también, que yo igual ahí me interesaba más como imaginar contactos de estos seres que no soy yo, y como que un poco esa mezcla de sensorialidades, cómo sería, y mostrarla a través de la imagen, pero después sí, estar en el agua, no, olor, por ejemplo, nada, o sea, sí en la costa, pero ahí no podés respirar, y también hay como... Para poder estar ahí hay que estar en realidad como si estuvieras completamente aislado, porque el traje incluso era medio ataque de pánico ponerlo. A mí me costaba mucho porque es muy apretado. Total, hay algo como de estar ahí. Sí. Bueno, sí, total. Incluso a mí me pasaba que hasta que no me metía, era invierno, hacía un frío tremendo y el Pacífico es frío, pero hasta que en un momento yo dije no voy a usar traje de buzo y me puse uno como de surf, que es un poco más liviano, te entra agua, te morís más de frío, pero por lo pronto, viste, podías tocar o podías sentir el agua en el pelo, no sé, y eso era como algo importante, pero eso no era lo... Sí, el sonido, ¿no? El sonido juega un papel bastante importante, de hecho, en la... Sí. El sonido, decía que el sonido sí juega un papel bastante importante en la pieza que estás presentando abajo, ¿no? Pero bueno, ahí por ejemplo no usamos sonido el sonido de todos los videos de buceo es como el sonido de la respiración, como se escucha mucho eso del buceo. Y yo quería incluso que sea como más fabulación, o sea, el sonido fue trabajado con Aileen Grad, la composición sonora, y después con Violeta Castillo fuimos a hacer grabaciones de Foley para como darle esa cosa, eso, ficcionalizar los contactos y cómo sonaban, imaginarnos cómo sonaban, qué sonido podía contar un poco más de eso. Y bueno, el sonido fue... Me estoy perdiendo un poco de lo que estamos hablando ahora. Estamos. Acá hay un detalle para mí hermoso de estos contactos que empezamos a ver mucha estrella una arriba de la otra. Las estrellas tienen algo también fascinante que me aportó a mí mucho para esta manera de decir, bueno, cómo vemos, qué modos de ver, que las estrellas no tienen cerebro, por ejemplo, pero tienen todo como un aparato óptico áptico, ¿no? Como que los tentáculos tienen pies ambulacrales, se llaman, que son como todos unos, que en el video se van a ver bien como tocando todo, son como unos mini tentaculitos que tienen como una esfera, un lente en cada uno de carbonato de calcio, así como son como un gran sistema óptico, y con eso pueden percibir todo. Entonces a la vez eso también era increíble, imaginarse que uno está viendo y tocando a la vez, ¿no? Hay un concepto muy lindo de una bióloga, Eva Hayward, y tiene un ensayo que se llama Finger y Eyes, que habla de esto, ¿no? De que ese es un órgano presente en el que es muy distinto a nuestra manera de percibir, ¿no? Y hay algo ahí también de otros conceptos que empiezan a aparecer no es solo transformar la mirada, es, como vos decías, también transformar toda la percepción, pero también desde a nivel pensamiento, ¿no? De hecho, yo recuerdo conversaciones que tuvimos mientras estabas montando, hubo un gran trabajo de montaje, quiero ponerlo en valor porque más allá de filmar, luego hubo un trabajo de estudio con el sonido y con las imágenes para encontrar una narrativa que no fuese una narrativa. Y me acuerdo que hablábamos y me decías, bueno, esto es psicodelia, hablabas mucho de psicodelia, de un cambiar los sentidos, de un transformar por completo los sentidos. Sí, es verdad. ¿A qué te referías cuando decías y yo, psicodelia? En realidad, pero no lo entendía muy bien en su momento, sino como que quería que sea algo que altere un poco, que no sea la imagen que después, porque hay una cantidad de imágenes sobre el océano todo el tiempo, mucho, ¿no? Como en Instagram, en los libros de Coffee Table, ¿viste? O bueno, documentales maravillosos, y eso es algo que también entrena un tipo de mirada sobre el océano, que es como... No sé, la medusa sola con el fondo oceánico, como toda una cosa de aislar, ¿no? De nunca mostrar en realidad esa red de relaciones que era importante. Lo psicodélico tenía que ver con esto que había pasado también en las grabaciones, de que todo se alteraba mucho, de que no podías capturar bien una cosa, o que
o que había también algo, sí, fue como una psicodelia epistemológica, ¿viste? Como cómo es el acceso al claro, una biodelia, me gusta. Qué bueno eso. De hecho, las fotos del principio son muy psicodélicas, claro. Tienen que ver con la alteración de la percepción. Eso. Pero entonces, claro, como también el acceso para poder percibir, ¿no? Como alterarlo. Estas son unas esponjas, es increíble. Esta imagen es medio psicodélica, ¿no? Bueno, estas son esponjas. Estas son imágenes de que no están en el video, son cosas que nos fuimos encontrando y que son, no sé, como que eran la pauta también, ¿no? Como acá este contacto, por ejemplo, de esta estrella Júpiter, que es enorme, tocando todo lo que va a su paso. Y después, bueno, hubo también proceso de laboratorio, porque nosotros tuvimos este es algo que ya, lo del laboratorio, ya lo había hecho antes, como les había contado con el otro video, que es algo que, nada, una práctica hermosa, de estar tipo mirando por un microscopio o por una lupa. En este caso yo me copé más con la lupa, que es como, bueno, magnifica mucho cosas que igual podemos ver, ¿no? No son microscópicas. Entonces era ir al intermareal, entre todas esas algas, recolectar algunas cositas, observarlas, ¿no? Y siempre aparecía algo increíble. Y en el video que está en la muestra, toda la última parte está grabada con lupa y ahí se puede ver como, bueno, nada, como una sensualidad, una elasticidad, como esa cosa pegajosa que tienen, no sé, algo que es muy cautivante y que hace pensar, yo creo, como, no solamente porque es maravilloso, sino porque es como que sí te acerca a decir, hay otras cosas que están sintiendo ahí, ¿no? Como que la percepción humana falla en esos lugares y otras cosas no. Y después, bueno, tuvimos un mes y medio muy bueno de poder ir al mar y después ya no. Como que las olas eran gigantes, no se podía, y era como, bueno, ya está, pero yo tenía todavía tiempo en Chile. Y una bióloga nos propuso, ¿por qué no arman unos acuarios? Y graban estas cosas que la Aurora estaba buscando, decía. Y era claro, porque yo estaba como todo el tiempo esperándome encontrar con una estrella que hacía otra, no sé qué. Y fue como, claro, si en la estación costera había un montón de animales, había también ellos tienen una parte como más educativa, donde hay como rocas llenas de anémonas y algas para que los niños puedan ir y tocar. Entonces, bueno, fue como armemos unos acuarios y grabamos ahí. Y eso fue otro como momento interesante de la colaboración, porque el acuario es un espacio de la ciencia que siempre se usa justamente para hacer experimentos controlados, para poder ver exactamente lo que querés ver o producir lo que querés producir, que tenía algo muy teatral, ¿no? Como muy de puesta en escena, que también es algo que se cruza con el arte. Entonces era como, estas dos son lenguajes, como que ahí se puede hacer también otra mezcla. Y bueno, pero algo también que lo digo, no sé, como que se sale un poco quizás, pero que yo pensaba, o sea, que el acuario y las prácticas científicas en general ha ido avanzando mucho a nivel ético, ¿no? Como se hacían cosas siniestras y ahora cada vez se hacen menos, y hay como una constante, los científicos están pensando también en como éticas del cuidado o de cómo trabajar con esas cosas. Y está como muy legislado de alguna manera eso. Y en el arte medio que no, yo pensaba como que, en el arte es como que eso queda como en el criterio de cada artista, queda como cada uno es como si sos cuidadoso, responsable con tus prácticas o no, pero como que hay algo ahí también de una soledad y de en cambio, bueno, una práctica que ya es más, como, no sé, como la práctica científica que tiene como un análisis más, no sé cómo decirlo, de equipo quizás. Entonces, bueno, nos pusimos a hacer un acuario y a grabar y a ver qué pasaba con las especies que estaban ahí, y esa es toda la primera parte del video que pueden ver en la muestra, que son contactos totalmente increíbles. Esta imagen la puse porque es graciosa, porque una jaiba es eso, una especie de cangrejo que se puso como abajo de la roca a levantarla y
y yo puse la cámara ahí a ver si grababa bien de cerca, una camarita chiquitita sumergible, y después, bueno, fui a hacer otra cosa y cuando volví el cangrejo estaba como había levantado la cámara así, tipo, y está como toda la grabación movida por el cangrejo que fue llevando la cámara de un lado al otro. Fue muy gracioso, ¿no? Eso, pero bueno, preguntame algo más porque me pierdo. Sí, quizás también para ir terminando la conversación un poco abrirla al público en el orden este que antes, o este deseo que expresé antes de otro seminario sobre estéticas del viaje y de los artistas viajeros, estaría también bueno ponerle un poco de atención a las estéticas de la investigación artística, ¿no? Que justo creo que el programa Habitando el Futuro va a presentar varias exposiciones donde hay mucha investigación extradisciplinar, donde los artistas están en la Antártida, están en el fondo del océano, están en conversación con la comunidad científica, aprendiendo sobre el clima, ¿no? Llevando también el arte o la práctica artística al contacto con otras disciplinas. No sé si alguien quiere tomar la palabra y alguna pregunta, intervenir de algún modo. Sí, hay varias personas ahí. ¿Quieren micrófono o levantamos la voz? ¿Qué prefieren? ¿Quieres micrófono? ¿No? Ahí, Maya. Nico, Maya. Hola, buenas tardes. Bueno, me encantaron los dos viajes. Sentí que viajé. Bueno, a mí me fascina mucho este tema de cómo la ciencia representa la naturaleza. Lo pongo en estos términos a ver si se entiende. Como que pensaba un poco como que la naturaleza es monstruosa. O sea, pensaba como en Apolo y en Dionisio, como esas dos figuras, ¿no? Estéticas tan fundantes de la cultura occidental. Y que algo del interés de Aurora tenía más que ver con eso, ¿no? Como con lo dionisíaco, con los contactos, con la multiescala, multiperspectiva. Y las imágenes de Erika quizás se vinculaban más a cómo en general la ciencia representa la naturaleza, que tiene que ver con estas operaciones más de síntesis, ¿no? De laboratorio, de aislación. Pensaba en esas fotos, ¿no? Del hielo. Bueno, ayer pude ver un poco la muestra en medio del caos de la fiesta. Nada, como esas operaciones que se hacen sobre lo que llamamos naturaleza, y también cómo desde el arte a veces eso, me interesaba mucho esto de las estéticas de la ciencia, las estéticas de los viajes, las estéticas del proceso artístico, y que me hicieron como recorrer todo ese arco narrativo posible, ¿no? De formas de representar y de vincularse. Pero eso, como que detecté algo de la operación de cada una, a pesar de que eran dos territorios como súper, no sé, frondosos y como abordables desde múltiples perspectivas, y el largo tiempo que estuvieron ahí, y cómo cada una llegó como a construir un tipo de imagen en estos, entre Apolo y Dionisio, digamos. Antes de responder, si quieren, sumamos la pregunta de Nico, y así ya montamos la pregunta sobre la pregunta y terminamos, ¿les parece? Y ya responden, ¿sí? Solamente dos comentarios que me encantaría saber qué le pasó a tu compañera con este proceso. En el sentido de, yo creo que ahora, como que somos testigos también en el video, en un contexto artístico, de lo que de alguna forma como vos te relacionaste con el artefacto de la producción del conocimiento científico, pero me encantaría saber qué le pasa a ella con el arte, digamos, cómo la experiencia de haber sido atravesada por esa mirada, esa negociación estética sobre el cómo mirar. ¿Cómo puede ser que el arte pueda transformar los criterios de producción del saber científico? Digo, sería increíble que yo acá y hacer un actuar, ¿viste? Como yo quería, eso, nada, preguntarte primero eso. Y después también, solamente no es una pregunta, es un comentario en relación al no sentido. Creo que también la pregunta obviamente, como personas que trabajamos con imágenes, el colaboracionismo, la jerarquía que tiene la mirada es algo difícil de esquivar, pero también de alguna manera en este tipo de experiencias yo veo que esa primacía da cuenta de una restricción, y en esa restricción siento que habita la fantasía. En el sentido de que nosotros no tenemos la primacía del ojo para tener la restricción de otros sentidos, no hay fantasía, no hay arte, porque justamente el arte no opera sobre el campo de la evidencia, porque la naturaleza, yo estoy haciendo la naturaleza, digamos.
creo que también un poco escuchándote vos, Aurora, digamos, había algo de ese del no saber, que fue específicamente el origen del deseo sobre cómo producir este tipo de imágenes. Digo, como que a veces también incluso esa manera o la restricción del sentido, incluso creo que es un posicionamiento de forma, digamos, silenciosa, pero es un posicionamiento de colonial, en el sentido de que estás asumiendo que no todo se puede saber. Creo que el arte, digamos, trabaja, digamos, en contrapartida de lo que podría ser la tradición del pensamiento científico en el estudio de lo natural, el arte trabaja específicamente sobre las zonas oscuras, opacas. Y a la vez... Creo que me están pidiendo, por favor, que seamos como muy breves, así que les invito a que continúen la conversación o que la continuemos porque está muy interesante, pero tiene que ser como una síntesis virtuosa de respuesta. Entonces, pero sintetizo rápidamente. No, pero primero sí, esto que decís de la fantasía, de ese no saber, fue un posicionamiento que ambas tuvimos cuando nos dimos cuenta de que queríamos hacerlo juntas, pero no sabíamos cómo iba a funcionar, y que en ese no saber y en ese... Lo dijiste muy bien, pero bueno, después te voy a preguntar bien la frase, pero donde habita esa fantasía, que también la fantasía, que es lo que después termina siendo la obra, es la manera de acercarse a ese no saber también, porque es desde ese imaginar cómo es, y ahí podés hacer lo que quieras, y esa fabulación es lo que te permite ensayar maneras de acercarse, que eso ya muestra foco de atención y como amor y por lo que estás viendo, por lo que te querés acercar y por lo que no sabés, como es esa como eso, ¿no? Como régimen de atención, que es eso con Cata, lo que tratamos también fue de mezclar esos regímenes de atención, y para ella era bastante loco todo el tiempo, como por ejemplo, incluso después ver en el montaje también, ir viendo cómo aparecía el video, y era como, acá que hiciste la superposición, como, y ver cómo se alteraba la imagen que ella había capturado. Fue interesante para las dos, como no puedo hablar por ella, pero fue loco y activa muchas cosas. Incluso Julieta Kaminsky, que es la bióloga con la que laburé en el video anterior, después también ella hace cianotipias y empezó a hacer otras cosas y bueno, que se contactó con la muestra también con el habitar como movimiento habitar las algas. Sí. Nada, como aparecen también prácticas artísticas, se descubren. Me acaban de hacer el segundo aviso, ya indicativo de que... Bueno, gracias, muchas gracias.